Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de Química de décimo. Un gusto tenerlos por acá y me encanta compartir con ustedes esta clase que nos va a ayudar a explicar el mundo que nos rodea, porque la química explica eso. Mi nombre es el profesor Luis Diego Aguilar y los invito a que en este programa puedan ponerse cómodos, busquen un lugar bien iluminado, con una buena ventilación, porque estas cosas nos ayudan a nosotros a aprender de una mejor forma. También busquen dónde apuntar, porque las dudas o los datos que van a apuntar luego se los van a poder preguntar a sus profesores. Muy importante también en química y en este programa vamos a ocupar que tengan una tabla periódica a mano. Entonces pueden buscarla en las GTAs que les han dado sus profesores, también pueden buscar en un libro de años pasados, pero lo importante es que tengan una tabla para que puedan ir siguiendo los datos que vamos a ver. Y en este programa también ocupamos una calculadora. Entonces, porfa, busquen una calculadora para que puedan ir siguiendo los datos que vamos a ir haciendo. Vamos a comenzar el programa de hoy con una pequeña cápsula de la UNICEF que es una introducción al programa de hoy. Vamos a verla. Hey, ¿cómo están? Yo aquí estoy con esta mandarina, vean qué rica que se ve. Y esta mandarina se puede dividir en gajos. Pero también si dividimos un gajito, también lo podemos partir a la mitad. Y esto nos puede servir para entender lo que son los átomos. Los átomos son los componentes fundamentales de la química. Por ejemplo, esta mandarina tiene átomos de azúcar y el azúcar tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En el universo existen más de 118 átomos, los cuales se conocen como los elementos. Y estos elementos están organizados en la tabla periódica que ya todos ustedes conocen. Y todas las cosas, todo, desde este cuchillo que usé para partir la mandarina hasta mis ojos, están formados por átomos. Y la palabra átomo viene desde la antigua Grecia, cuando un filósofo llamado Demócrito le puso este nombre a los objetos, porque átomo significa incortable o indivisible. ¿Cómo? Porque átomo significa incortable o indivisible. Curioso, ¿verdad? Y el átomo tiene un núcleo, por ejemplo, y alrededor de este núcleo pasan dando vueltas otras partículas que se llaman electrones. Y dentro de ese núcleo también hay otras partículas que se llaman protones y neutrones. Y estas partículas no se pueden separar porque tienen muchísima energía. Pero si llegaran a separarse, entonces liberan muchísima energía también. Bueno, lo único que yo sé es que estos átomos tienen mucho sabor. Sigamos investigando, que yo aquí voy a seguir comiendo. Bueno, ¿vieron ese video? Muchas gracias a Juan por esa pequeña explicación de lo que son los átomos. Cabe destacar, ¿verdad?, que la unión de átomos forma moléculas y el azúcar es una molécula, unión de varios átomos. Y los 118 elementos que él mencionó son elementos diferentes. Obviamente estos componen toda la materia que nos rodea. Eso es lo que vamos a ver en este programa, el átomo y las características de las partículas subatómicas. Vamos a ver otro pequeño video que ya habla de las partículas como tal, porque Juan nos hizo una explicación muy amplia del tema, pero vamos a ver un poco de las partículas subatómicas. Entonces vamos a ver el siguiente video. El átomo y las partículas que lo conforman. La materia es todo aquello que nos rodea, sea viva o inerte, sea visible o invisible. Todo aquello que nos rodea es la materia. Y la materia está formada por átomos. Pero, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad de partículas más pequeña que puede existir y forma los elementos químicos como el aluminio, el carbono, el hierro, el cobre o el oro y, en fin, todos los elementos que están en la tabla periódica. ¿Cuáles son las partes del átomo? En la antigüedad, dos filósofos griegos llamados Leucipo y Demócrito pensaban que el átomo no podía dividirse. Debido a esto, esta partícula lleva este nombre. Tras profundos estudios, hoy sabemos que el átomo sí puede dividirse.
Gracias a este gran descubrimiento, podemos contar con la maravillosa energía nuclear que tanto nos ha beneficiado. Mejor sigamos con las partes del átomo. Mencionamos anteriormente que el átomo es la unidad de partículas más pequeña que existe. Por lo tanto, está compuesta por partículas subatómicas. Dos de ellas se encuentran en el núcleo. La primera es el protón y posee una carga positiva. La siguiente es el neutrón y no posee carga, por lo tanto es neutro. En la periferia del átomo, o sea, por fuera, encontramos al electrón, quien gira en torno al núcleo y posee carga negativa. En esta oportunidad hemos visto el átomo en su forma básica. En otro video estaremos profundizando en el diminuto gran mundo del átomo. Excelente. Ese video nos explica un poco más de las partículas que están dentro del átomo. Como dice antes en la historia, se pensaba que el átomo no tenía división, pero con los estudios que hemos descubierto sabemos que hay varias partes del átomo. Vamos a ver entonces en este programa cuáles son esas partes del átomo y cuáles son las partículas y las características dentro del átomo que tienen estas. Vamos a comenzar con lo siguiente. El átomo, muy importante, es el tema que vamos a ver hoy. Primero ocupamos saber que tiene dos partes principales. En el centro del átomo se encuentra el núcleo, que en realidad el núcleo es solamente en tamaño el 1% del tamaño total del átomo. Pero en el núcleo se encuentra casi toda la masa del átomo, ¿sí? Entonces vamos a verlo. Hay dos partículas dentro de él, que son los protones, que en este caso los vamos a ver de color azul, y los neutrones, que vamos a verlos de color rojo. Alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica. En la nube electrónica están girando los electrones y en el tamaño del átomo es el 99% del tamaño del átomo. Casi todo es eso. Y masa tiene muy poco. Esa parte se llama la nube electrónica y como les comenté, dentro de la nube electrónica se encuentran los electrones. Estamos hablando entonces de que el átomo tiene tres partículas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones son muy grandes en comparación al electrón. Sí, son demasiado grandes en comparación a él. ¿Nos está diciendo grandes? No significa que les esté diciendo grandes. Es que lo que pasa es que el electrón es muy pequeño en comparación a ustedes. No significa que usted es pequeño. Mejor voy a explicar las características de ustedes para que me entiendan. Vean. Acá tenemos las características de las tres partículas subatómicas. El protón tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso significa, como el exponente negativo, que es 0,0000027 ceros hasta llegar a esa masa. En realidad es muy poca, pero en comparación con las otras partículas es bastante grande. Entonces, la masa relativa vamos a decir que es la masa que aporta un protón al átomo. Entonces, por cada protón que yo me encuentre en un átomo, la masa es una unidad de masa atómica. La carga eléctrica del protón es positiva y es de 1,67 por 10 a la menos 19 coulombs, que es una unidad para medir carga eléctrica. Como es positiva, vamos a decir que por cada protón que haya en el átomo yo tengo una carga de +1. El neutrón tiene una masa igual a la del protón. Vean el dato, es casi que el mismo. Entonces, la masa relativa del protón va a ser 1. Eso significa que yo voy a sumar una unidad de masa atómica por cada neutrón que yo tenga. El neutrón no tiene carga eléctrica, entonces no nos va a aportar carga al átomo. El electrón, por otro lado, tiene un símbolo que es E-. La masa es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y eso es 1827 veces más pequeño que el protón y el neutrón. Por eso es que no lo tomamos en cuenta para la masa.
Su masa relativa va a ser 0 porque no aporta masa porque es muy pequeño en comparación. La carga eléctrica, por otro lado, es negativa de menos 1,67 por 10 a la menos 19 coulombs. Vean que es el mismo valor que el protón, pero negativa. Y entonces en carga relativa va a ser por cada electrón que tenga el átomo una carga de menos 1. Es importante saber que en la tabla periódica siempre nos vamos a encontrar estos datos. Primero, el símbolo químico. Está en el centro de cada cuadrito de la tabla periódica. Acuérdense, esto ya lo habíamos visto, es una letra mayúscula o dos letras, una mayúscula y una minúscula. También nos vamos a encontrar el número atómico. Este número es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, pero es el número entero que está en la tabla. El otro número, dependiendo de la tabla, se puede encontrar en posiciones diferentes. Es la masa atómica. Y puede estar en la parte de abajo en algunas tablas o en la derecha arriba en otras tablas. Lo importante de reconocerlo es que es más grande que el número atómico y tiene decimales. Algunas otras tablas tienen nombre, otras no, pero si lo tiene lo encontramos en la parte de abajo, casi siempre. Ahora sí, ¿se acuerdan que les dije que el número atómico era muy importante? Entonces, el número atómico tiene un símbolo que es la letra Z en mayúscula. Y es muy importante porque este número es igual al número de protones. Y esto es lo que hace que yo reconozca de qué átomo es un tipo de elemento. Es como la cédula de identidad de un átomo. Si un átomo tiene el número 6, entonces yo sé que es carbono. Y solamente el carbono tiene 6 protones. Por eso es muy importante, porque así lo puedo reconocer. Otro número es la masa atómica. La masa atómica, como comentamos hace rato, va a ser solamente, tiene un símbolo que es la letra A, y la masa atómica es el resultado de sumar los protones más los neutrones. Como ya lo dijimos hace rato, son todas las partículas que se encuentran en el núcleo. Sí, solamente las partículas del núcleo son las de la masa. Muy bien, excelente. Vamos a ver un ejemplo de la masa atómica, que es lo siguiente. Tengo un átomo y acuérdense que para la masa atómica yo solamente tomo en cuenta el núcleo. Entonces vamos a hacerle un zoom al núcleo. Excelente. Y ahora vamos a contar las partículas que hay dentro de él. Los protones están de color azul. Entonces ayúdenme a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Tengo entonces 6 protones. Los neutrones están en este caso de color rojo. Vamos a sumarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. ¿Los contaron bien? Son entonces 6 neutrones. ¿Cómo sería la masa de este átomo? Sería la suma de los protones más los neutrones. Entonces este átomo en particular tiene una masa de 12. Vean que los electrones no los tomamos en cuenta para masa. Solamente protones y neutrones. Muy bien, vamos, excelente. ¿Cómo van ustedes? Espero que muy bien. Vamos a ver ahora algo muy importante que son los iones. Los iones son átomos con carga eléctrica. ¿Qué es eso? Son la diferencia entre los protones y los electrones, porque son las partículas que tienen carga. Si hay más protones o menos electrones, hay un ion. Y vamos a explicar cómo son esos tipos. Tiene un símbolo que es la letra Q en minúscula, y para calcular la carga de un átomo yo tengo que hacer una resta que es de los protones menos los electrones. Ese es el resultado de la carga eléctrica. Hay dos tipos de iones, que son los iones positivos, que también se llaman cationes, y los iones negativos, que también se llaman aniones. ¿Cómo son esos tipos? Bueno, en un catión hay menos electrones que protones. Muy importante en esta parte destacar, un átomo no puede ni ganar ni perder protones, porque sería otro elemento químico. Pero sí puede perder electrones. Si un átomo pierde electrones, como son las cargas negativas, él en total se está haciendo positivo. El anión es lo contrario. Más bien va a ganar electrones. Acuérdense que cuando vimos un enlace químico, los átomos comparten electrones. En un enlace químico, un átomo puede dar un electrón
se transformaría en positivo porque al estar dando ese electrón queda positivo él, pero el átomo con el que lo compartió, que lo ganó, queda negativo. Entonces esos son los tipos de iones. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Los cationes, vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Tenemos un átomo de sodio que tiene 10 electrones. Lo primero que tenemos que hacer es buscar al sodio en la tabla periódica. Vamos a buscar en la tabla y el sodio es el número 11. Ese 11 es el número de protones. Acuérdense que es el número atómico que es igual al número de protones. Entonces, con la tabla periódica ya sé que el sodio tiene 11 protones. Si tiene 10 electrones, simplemente yo hago una resta de los protones menos los electrones y eso me va a dar como resultado más 1. Esa es la carga eléctrica del átomo y se llama un catión. ¿Vieron? No es tan difícil. El otro ejemplo es un anión. Un anión, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo un átomo de cloro que tiene 18 electrones. Primero vamos a ver en la tabla periódica cuál es el elemento cloro. Ahí está. El cloro es el elemento número 17. Por lo tanto, tiene 17 protones. Con la tabla periódica lo sé por su número atómico. Tenemos 17 protones entonces. Tenemos los 18 electrones que nos dice el ejercicio y para saber la carga entonces hago la resta de protones menos electrones, que en este caso me da menos 1. Esa es la carga de este ion y vean que es negativo, por eso es un anión. Los iones son demasiado importantes en la vida, en la naturaleza y voy a mostrarles un pequeño video que es un ejemplo de la importancia de los iones. Entonces, vamos a ver este pequeño video de la importancia de los iones. La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana. El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos menos 70 milivoltios. Vieron la importancia de los iones y ese es solo un ejemplo. En nuestro cuerpo, en realidad, según este video, y así es, el impulso nervioso es gracias a la presencia de los iones. En la electricidad también tenemos iones y gracias a esos tenemos la electricidad que tanto nos beneficia. Y son solamente algunos ejemplos para que me entiendan la importancia de los iones. Vamos a ver otra parte que son las representaciones de los átomos. En una representación de un átomo tengo las siguientes partes. En el centro del átomo tengo el símbolo químico del átomo, que es dependiendo de la tabla periódica. En la parte de la izquierda y arriba voy a colocar la masa atómica. Recuerden que la masa atómica es la suma de protones y neutrones. En la parte de la izquierda abajo tengo el número atómico, que es el número entero de la tabla periódica, que es la identidad de cada átomo. Y a la derecha arriba yo voy a tener una carga eléctrica, pero solamente si el átomo tiene carga eléctrica. Hay átomos que no tienen carga eléctrica y se les llama átomos neutros. Vamos a ver un ejemplo de la representación. Tengo una representación que me dice X 26 abajo y 56 arriba. ¿Cómo hago yo para saber qué es este átomo? Primero busco en la tabla periódica con el número atómico, que acuérdense es el de la izquierda abajo, que es el número 26. Con eso yo ya sé cuál elemento químico es. Es el elemento hierro, ¿sí? Y el número atómico también me dice a mí la cantidad de protones que hay, que en este caso son 26. En la masa atómica se encuentra la suma de protones y neutrones. Por lo tanto, si yo quiero calcular los neutrones, tendría que hacer una resta de la masa menos el número de protones, que en este caso es 56 menos 26, 30 neutrones.
Y los electrones va a ser así. Como el átomo es neutro, no hay una diferencia entre protones y electrones. Por lo tanto, la cantidad de electrones es igual a 26. Vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso con una carga eléctrica. Primer paso, buscar en la tabla periódica con el número atómico que es el 15. Entonces busco en la tabla periódica el número 15 y es el elemento fósforo. Vamos a ver en la parte de arriba, el elemento es el elemento fósforo. En la parte de arriba está la masa y en la parte de abajo el número atómico que son los protones. Por lo tanto, 15 protones. Los neutrones, igual que en el ejercicio pasado, es la suma, la resta de la masa menos los protones, que en este caso es 16. Y los electrones, en este caso particular, como es una carga de menos 3, significa que hay más electrones, porque es un anión, carga negativa, más electrones que protones. ¿Cuántos más? 3 más. Entonces, 15 más 3, 18 electrones. Y eso es porque la carga es negativa. Otras características de los átomos son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferentes masas. Un ejemplo sería el siguiente. Digamos que yo tengo un átomo de magnesio que tiene 12 protones, porque es el número atómico, pero una masa de 24. Hay otro tipo de átomo de magnesio que, como es magnesio, tiene la misma cantidad de protones, pero vean que tiene una masa diferente. Eso es porque hay más neutrones. Hay otro isótopo que es de magnesio que también tiene 12 protones, pero tiene una masa de 26. Esos son los isótopos, son átomos del mismo elemento, pero que cambian las masas, y es porque cambia el número de neutrones. Y eso está presente en la naturaleza. Hay un cálculo que se llama la masa atómica promedio, que es dependiendo de los elementos y los isótopos estables que se encuentren en la naturaleza. ¿Por qué estables? Porque hay unos que existen que no son estables, son radioactivos, pero de eso no vamos a hablar hoy. Con este cuadrito yo tengo que para los 3 isótopos de magnesio que acabamos de hablar, están en la naturaleza pero en diferentes porcentajes. Yo puedo hacer un cálculo que es el siguiente. Si yo tengo el átomo de magnesio, yo multiplico la abundancia de un isótopo por su masa, lo sumo al porcentaje del otro isótopo multiplicado por su masa, más el porcentaje del otro isótopo por su masa, realizo una suma de todo eso y ese dato me va a dar en este caso 24,305. ¿Por qué es importante? Porque en la tabla periódica este número es el número que aparece en los elementos en la parte de abajo. Entonces, ¿vieron la importancia de los isótopos para calcular la masa? Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de estos temas, de lo que acabamos de ver hoy, y entonces vamos a ver lo siguiente. Tengo una representación, ¿ok? Ya vimos que es el primer paso, buscar en la tabla periódica con el número atómico, que en este caso es el número 20. Con esto yo ya sé que es el elemento calcio. Muy bien. Recuerden que con los protones también yo sé, con el número atómico sé el número de protones, que en este caso particular son 20. También puedo calcular los neutrones, pero en este caso es la resta de la masa menos los protones, que serían 42 menos 20 da 22 neutrones. Y este isótopo tiene una carga de más 2. ¿Qué significa eso? Que es positivo, y acuérdense que cuando era positivo era que había menos electrones que protones. Por lo tanto, en los electrones como la carga es más 2, significa que hay 2 electrones menos que los protones. Por lo tanto, tengo 18 electrones. Muy bien, eso es cuando tengo una representación. Vamos a hacerlo al contrario. Me van a decir los datos de los protones, de los neutrones y de los electrones. Entonces, con esto, yo busco en la tabla periódica el número de protones, que sería el número 50, y eso es el elemento estaño. Entonces, con eso, para la representación, yo ya sé cuál elemento químico es. También con su número atómico, simplemente es ponerlo ahí, porque son 50 protones. La masa es el resultado de sumar los protones más los neutrones, que esos son 50 más 65, 115. Y la carga eléctrica del átomo va a ser los protones, que son 50, menos los electrones, 46, y eso me da el resultado de más 4. Fíjense
que yo pongo el más 4 porque las cargas eléctricas se les pone el signo, aunque sea positivo. Un último ejemplo sería el siguiente. Tengo 34 protones, 46 neutrones y 36 electrones. Busco en la tabla periódica y es el elemento selenio. Ya sé que es el símbolo Se. También sé el número atómico, 34. La suma de protones y neutrones me da 80. Y la carga sería 34 menos 36, en este caso da negativo, que es menos 2. Entonces, con eso ya vimos la clase de hoy. Espero que hayan entendido todo y tienen que poder contestarse las siguientes preguntas. Primero, ¿saben cuáles son las dos partes del átomo? Acuérdense, y si no hay que repasar lo que acabamos de apuntar en la clase de hoy. Segundo, ¿cuáles son las partículas del átomo? ¿Y qué características tienen? ¿Se acuerdan? Protón, neutrón y electrón y las características que vimos. También tienen que saber qué son los iones. Acuérdense, hay dos tipos de iones, los positivos y los negativos. También qué son los isótopos y cuál es la importancia de ellos, que es calcular la masa atómica promedio, que va a funcionar mucho en otras partes de la química. Si tienen alguna duda en estas partes, como les dije, apunten las dudas y se las pueden preguntar a sus profesores más adelante. Eso es todo por hoy. Mi nombre es el profesor Luis Diego Aguilar. Un gusto haberlos tenido acá. Los espero en la próxima semana. Muchas gracias.